todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy tenemos una invitada muy especial que seguro algunos de ustedes conocen, porque pues nos ha venido acompañando en diferentes espacios que hemos desarrollado desde la Red Cluster Colombia y desde Confecámaras años atrás. Ella es Patricia Valdenebro, es directora ejecutiva del TCI Network, que es la red global de clúster e innovación. Patricia es licenciada en Economía de la Universidad Vasca de España, ha sido delegada en Argentina de la Agencia de Desarrollo del Gobierno Vasco y responsable del área internacional del Clúster del Conocimiento, que es una de las clústeres del País Vasco. Ha apoyado en ambos casos la internacionalización de las empresas vascas y bueno, tiene amplia experiencia en el tema de la estrategia clúster. Entonces, Patricia nos va a hablar el día de hoy de esos aspectos claves para la gestión del clúster, de las tendencias, de los retos globales que tenemos en este proceso. Esperamos que le puedan sacar el mayor provecho a este espacio y bienvenida, Patricia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Daisy. Muchísimas gracias por la invitación a Daisy, a Jamie, a Confecámaras. Es un placer estar aquí con la red de Cluster Colombia, que bueno, llevamos tantos años de colaboración y viéndonos y escuchándonos y compartiendo, que bueno, siempre es magnífico ponernos al día y por mi parte hoy voy a intentar traeros las últimas novedades de nuestra red, de la red TCI, y hablar un poco pues, de cómo vemos a nivel global que están afrontando los clústeres, los retos que tienen por delante. Voy a compartir una presentación que sirva como excusa para empezar a conversar y empezar a ver algunos de los temas. Veo aquí también caras conocidas, un saludo a todos y bueno, comienzo a compartir si queréis. Un momentito. Perdón un momentito, ¿eh? No veo la presentación aquí al intentar compartir. ¿Si te deja compartir, Patricia, o tienes algún... Pero al ayudamos de alguna intentar manera? elegir la presentación no veo mi presentación, no me deja elegirla, ¿sabes? Veo versiones como antiguas. Bueno, voy a intentar hacer con toda la pantalla, no hay secretos aquí. Ah, ya, parece que ya. Ahí está, ¿verdad? Sí, ahí ya la estamos viendo. Muy bien. Pues TCI es esta red internacional de personas y organizaciones que trabajan en clústeres en todo el mundo y juntos, estos más de 500 socios, 75 organizaciones y toda la gente que nos sigue, intentamos organizar conexiones globales, traer inspiración para los clústeres y trabajar en el aprendizaje de políticas para apoyar los clústeres. Estos son los socios de TCI, aquí la foto general y aquí los socios de Latinoamérica, con Colombia en toda esta línea, contribuyendo con un montón de socios. Os saludo a todos los que estéis por aquí y siempre trayendo pues muchísimas actividades y muchas nuevas ideas a la red, lo que nos enriquece todo el tiempo. Esta es la junta directiva de TCI. Es una junta ahora mismo liderada por mujeres, aunque el grupo está muy balanceado. Las que están en la posición, en las posiciones principales son mujeres. Y también tenemos representación de todos los socios de la red, ¿verdad? De diferentes zonas geográficas, diferentes backgrounds y con diferente experiencia.
pues desde agencias de desarrollo, empresa privada, organizaciones clúster, academia y demás. Y ellos son los que lideran nuestra estrategia y aquí tenemos a Jamie Patiño, que hace también parte de la red y estamos pues muy contentos de poder contar con una representante de Colombia también. Que sepáis que ella es el altavoz de todas vuestras necesidades, de vuestras inquietudes, que muchas veces nos traen a las reflexiones que tenemos en la Junta y nos ayuda a dirigir la estrategia de la organización también en la dirección correcta, pues con todo lo que vemos que está pasando en Colombia. Hoy quería traeros un poco el resultado de una sesión que hicimos en nuestra última conferencia global, en la que se juntaron unos 300 profesionales de clúster de todo el mundo, que fue en Durban, en Sudáfrica. Esta es una foto del evento. Y aprovechando que los teníamos ahí todos reunidos, pues les hicimos una pregunta muy concreta. Si miramos al futuro de aquí a 10 años, ¿qué creéis que tenemos que hacer diferente en nuestros clústeres para crear impacto? Y esto es lo que nos contaron a la sesión esta, le llamamos la de los retos volantes o voladores, Flying Challenges, y les pedimos que cada uno escribiera estos retos que creía que tenían por delante los clústeres para crear impacto en los próximos 10 años en un avioncito. Y aquí os lo dejo por si queréis utilizar esta dinámica con vuestros clústeres, que sé que siempre necesitamos animar un poco la conversación y sacar muchas ideas de ahí. Bueno, les dijimos, escribir vuestros retos en un avioncito, en un papel, hicieron un avión manual, lo lanzaron ahí en la sala, creamos un poco de caos y este es el resultado pues, de toda esta inteligencia colectiva que después capturamos y que yo hoy quería traer y compartir con vosotros en esta sesión. A la slide esta le he llamado cómo liderar la transformación estratégica, que yo creo que sigue siendo el punto principal de los clústeres, el que necesitamos afrontar con más, con más importancia, ¿no? Y al final es lo que nos da todo el poder de los clústeres, ¿no? Y en lo que son buenos los clústeres. Y cómo hacer también que los clústeres pues, aceleren su éxito. Y voy a ir haciéndolos, bueno, primero yendo en este recorrido de la órbita de este cohete y viendo un poco cómo algunos de los socios de TCI y cómo nosotros vemos que se pueden ir resolviendo algunos de estos retos que tenemos por delante. El reto 1 es repensar un poco el foco estratégico del clúster. Esto siempre tiene que estar como muy arriba en la agenda de un clúster, ¿no? El clúster es una herramienta muy útil, muy ágil para resolver muchos de los problemas de una región, de una economía, de unas empresas, pero para hacerlo bien necesitamos repensar la estrategia muy a menudo. Y además, estamos también en un momento en el que está cambiando un poco el paradigma, ¿no? Y que estamos ante la necesidad de recuperar muchos retos sociales, ¿no? Que teníamos un poco ahí camuflados dentro de los resultados económicos y que ahora están muy alto en la agenda también económica y social. Todo esto de la transición ecológica, de ser más inclusivos, está impactando y los clústeres deben reflejarlo también en su estrategia. Aquí os voy a poner un ejemplo. Esta es Evia Pudane, que es la directora de este clúster que se llama Cleantech Latvia, un clúster de tecnologías limpias. Y fijaros cómo se presenta ella, ¿no? Ella dice que es la directora ejecutiva y la líder de la estrategia del clúster. O sea, hasta qué punto es importante para este clúster la estrategia que en su propia tarjeta de presentación ya lo tiene aquí, ¿no? Muy presente. Y ahora os presento un poco el viaje de cómo ellos preparan su estrategia, que creo que esto es algo muy importante que todos los clústeres deben hacer. Yo sé que tenéis apoyo muchas veces de Confecámaras para elaborar estas reflexiones estratégicas,
pero pensar también cómo podéis tenerla siempre actualizada, ¿no? en vuestros clústeres. Hay que hacer un análisis muy exhaustivo de cuáles son los retos de los consumidores, primero, ¿no? Luego, cuáles son los retos del clúster. O sea, empezar un poco analizando el mercado y luego analizar cuál es el rol del clúster en ese sector, en esa industria, en ese mercado al que se quiere acceder. Y luego las actividades cambian, ¿no? Dependiendo del ciclo de actividad. Perdón, ¿qué me ha pasado? Dependiendo del ciclo en el que se encuentre el clúster, si se está desarrollando o está en un periodo de crecimiento o de madurez, hay que ir adaptando las prioridades y también las actividades que va haciendo el clúster. Para estar siempre al día con las necesidades de los socios, de las empresas y demostrar verdaderamente ser un mecanismo efectivo para ayudar a las empresas a mejorar en su competitividad. Esto, por ejemplo, es un cambio de cómo ellos en 8 años, fíjate, de empezar con unas pocas actividades, ¿no? Que es lo normal en un clúster que está empezando, elegir unas pocas áreas estratégicas y comenzar por ahí, a todo lo que han ido desarrollando a lo largo de los años, pues porque han visto esta necesidad o porque el clúster ya está más maduro y puede afrontar otro tipo de áreas. En fin, esta es parte del desarrollo de un clúster y es importante que esto pues se vaya diversificando y cada vez vayan haciendo más actividades. Aquí os quería presentar un poco el viaje de Acció. Acció es la agencia de desarrollo del Gobierno de Cataluña y esto empezó en una conferencia global de Monterrey, en México, que hicimos, la conferencia de TSI, y que empezamos a hablar del valor compartido. Valor compartido era un concepto que ya existía, pero no se había hablado mucho de cómo adaptarlo en los clústeres, ¿no? Cómo crear valor compartido a través de los clústeres. Y empezamos un poco pues, a darle literatura, y a ahondar un poco más en lo que significaba esto del valor compartido. Y Acció tomó esta idea y empezó a trabajar con sus clústeres, porque para ellos los clústeres son el lugar ideal para empezar a crear valor añadido, ¿verdad? Y empezaron a hacer formación para sus clústeres, empezaron a ver cómo podían introducir más actividades ligadas al valor compartido, de generación de, por ejemplo, mejorar el tejido de proveedores, de hacer más proyectos circulares, de proyectos de transición ecológica, en fin. Fueron abordando ahí una amplia gama de actividades y cada clúster pues fue viendo en qué áreas podían ellos desarrollar más valor para su comunidad, para su tejido económico, para sus empresas y también para la sociedad, ¿no? Una cosa un poco más, abarcando mucho más de lo que el clúster en un principio estaba haciendo únicamente para los socios del clúster, las empresas que hacían parte del clúster. Esto ha supuesto una forma diferente de trabajo, ha ampliado un montón los proyectos de los clústeres y ahora aquí en la derecha podéis ver pues un clúster, el Beauty Cluster, presentando ya un programa y resultados concretos de empresas del clúster que han adoptado esta aproximación de valor compartido y demostrando cómo han generado pues proyecto y valor concreto para sus empresas. El reto número 2 es esta parte de mejorar la colaboración, ¿no? Y ser más abierto y más inclusivo. Y lo uno con el reto número 3, que es ser más internacionales y tener más colaboraciones globales, ¿no? No solo internacionalizarse con algunos países que puedan ser más interesantes, sino realmente pensar en algo más grande y más global y intentar pues expandir la cadena de valor del clúster y pensar un poco más a nivel global. Este es para nosotros lo principal, ¿no? Y esto para nosotros es por qué las organizaciones clúster existen y por qué son importantes. Y es que activan esta colaboración de una manera muy eficaz. Y todos estos retos que tenemos por delante como sociedad, como economías,
requieren de más colaboración. Así que los clústeres son el mejor aliado para llevar a cabo esta colaboración, que es compleja, que tiene que ser muy rápida, que tiene que activar muchos mecanismos y facilitar muchas especializaciones nuevas, nuevos desarrollo de capacidades, nuevas dinámicas y demás. Así que para nosotros, por eso es parte del éxito de los clústeres o que realmente los clústeres sean exitosos, depende de cómo activen ellos la colaboración con sus empresas, con las empresas del entorno, además, que no sea solo el mismo club cerrado de empresas de siempre, sino que realmente en el clúster participen nuevos jugadores todo el tiempo, ¿no? Porque la economía se está moviendo muy rápido, hay nuevas startups, hay nuevos, el clúster se puede estar redefiniendo, puede tener nuevas fronteras, la cadena de valor seguramente habrá que incorporar partes que antes no estaban, en fin, hay que estar muy abierto ahí a abrir esta nueva colaboración en muchas direcciones, con el ecosistema local, con el ecosistema estatal, regional y demás. Bueno, pues todo esto hay que ir pensando en esta idea de siempre conseguir más conexiones, más colaboraciones, más puntos con los que trabajar en el día a día. En la parte de conexiones globales, nosotros os podemos ayudar desde TCI Network, ¿no? Pues esto es lo que hacemos bien, ¿no? Una parte importante de nuestra actividad es abrir estas conexiones, pues con colegas de la red, por supuesto, pero también si necesitáis un expertise determinado o estáis buscando proyectos en colaboración con otros partners o incluso, bueno, pues participar en algunos de los capítulos regionales que estamos aquí priorizando nosotros en Norteamérica, en África, en Oceanía, en Asia y muy fuertemente en Latinoamérica. Bueno, son una puerta de entrada a muchas conexiones para los clústeres que hacen parte de la red. El siguiente punto es mejorar la forma de organización de los clústeres, ¿no? Este es el reto 4, este que vemos aquí, y construir más capacidades para todos los actores de clústeres. Esto tiene que ver con la parte interna de trabajo en el clúster, cómo nos organizamos, cómo es el equipo, cómo es la gobernanza y demás. En esta publicación que hicimos nosotros hace un par de años, y yo creo que ya os la he presentado, y incluso me acuerdo del año pasado en Medellín, en el Congreso Nacional de Iniciativas Cluster, lo estuve presentando, pues están estos 5 bloques que para nosotros hacen los elementos de una buena organización clúster. Lo primero es un equipo profesional del clúster, con roles claros, con mandatos claros, que sea un equipo que está orientado a proyectos y que tenga las capacidades que necesita el clúster para esto. El segundo bloque importante o el segundo elemento es una buena gobernanza. Que el clúster esté liderado por empresas, ¿no? Que haya una junta directiva con una persona al frente que sea del sector privado y que realmente pues agilice este diálogo y esta conversación en torno a la estrategia del clúster. La otra parte muy importante es la estabilidad financiera y aquí, bueno, esta es una de las cosas que siempre está, yo creo, en las preocupaciones de todos los clústeres, ¿no? Cómo conseguir un equilibrio y una estabilidad, bueno, un sistema de financiación robusto, pues que permita en el largo plazo desarrollarse al clúster. El cuarto elemento es la misión, la estrategia y la hoja de ruta. Esto es lo que he empezado a decir desde el principio. Bueno, esto hay que trabajarlo. Tiene que ser una misión independiente de la misión de la organización que esté apoyando, ya sea pues un gobierno o una agencia de desarrollo, quien sea que esté apoyando. El clúster debería tener una misión independiente de la de este organismo. Tener un plan de acción pues que pueda dar resultados a corto plazo y en el que las empresas se puedan enganchar muy rápido y puedan empezar a colaborar.
y después diseñar un portafolio de servicios pues potente, ¿no? Que también es una parte importante y es lo que a menudo está ligado a la estabilidad financiera del clúster. Este es un ejemplo de nuestra presidenta, de Merete Daniel Nielsen, de cómo los clústeres en Dinamarca están ofreciendo valor a las empresas de su clúster. Y esto es un ejemplo, pero a mí me gusta mucho ponerlo, primero porque han hecho el esfuerzo de transformarse, ¿no? Y de dar muchísimos servicios y mucho valor añadido a sus asociados, y también para mostraros que todo esto se puede sofisticar muchísimo y se está sofisticando cada vez más en los clústeres, ¿no? Los clústeres pueden ofrecer pues, oportunidades de matchmaking, ¿no? De hacer negocio de empresa a empresa. Oportunidades para desarrollar conocimiento, de branding, de transformación, de todo esto que estamos diciendo, de digitalización, economía circular, industria 4.0 y demás. Acceso a financiación. Muchas veces las pymes no tienen ni los recursos ni el tiempo para saber todas las opciones de financiación que pueden tener, y el clúster puede ayudarles pues, a traducir un poco todas esas ayudas de financiación que pueden estar a su disposición. Proyectos de innovación, proyectos de desarrollo de competencias, de cualificación del mercado de trabajo, de internacionalización, de aprendizaje y otra serie de programas que el clúster puede operar. Y aquí me gustaría traeros un ejemplo de hace poco que he estado con los clústeres de Querétaro, y el clúster automotriz de Querétaro, por ejemplo, es la organización que está activando la agenda de descarbonización en el estado de Querétaro, en México. O sea, que es algo que en principio puede parecer que está muy lejos de lo que debería ser la actividad de un clúster, pero el sector automotriz quiere liderar esta transición y bueno, ha llegado al acuerdo con el Estado para poder desarrollar programas específicos que luego ha puesto a su vez a disposición de otros clústeres y bueno, y al final está liderando esta agenda, yo diría que bastante exitosamente para el poco tiempo que lleva. A este respecto también nosotros hemos querido apoyar un poco, ¿no? Y hemos lanzado un programa de acelerador de clústeres, un programa que queremos que sea un grupo sostenido de colegas y que entre todos puedan ir avanzando en cómo mejorar sus clústeres. Son 6 sesiones online. Sé que muchos de vosotros habéis aplicado y algunos hemos podido incluir en esta primera edición, en otros esperamos contar para futuras ediciones, porque la verdad es que ha sido un éxito total. Nosotros nos dábamos por satisfechos con 10 managers que se apuntaron a esta primera edición y hemos cerrado con 28 bueno, y realmente había aplicado más de 60 personas, así que os pido disculpas si no hemos podido atender la necesidad en esta ocasión. Con Jamie hemos estado hablando también de replicar el programa dentro del capítulo TCI América Latina y hacerlo en español, así que espero pronto pues venir con nuevas fechas y con una nueva propuesta para hacer este programa de acelerador de clústeres. El reto número 6 tiene que ver con la política pública, ¿no? O sea, una cosa es trabajar el clúster a nivel interno, pero tenemos que ver que el clúster también está en un entorno más amplio y hay que ver cómo está bueno, todo el tema del apoyo público a los clústeres y cómo entre todos, ahí que también el clúster tiene una labor, tenemos que hacer que tome un papel más relevante en la política pública. Y yo sé que esto no es fácil, pero aquí os vengo con algunos ejemplos a ver qué os parecen y qué cosas podéis adoptar tal vez en vuestras regiones. Este es un ejemplo de Costa Rica, que es su estrategia económica territorial para una economía inclusiva y descarbonizada hasta 2050.
Y ellos se proponen ser vanguardia para el desarrollo territorial y quieren pasar de este modelo que veis arriba, que es el modelo actual, a este modelo que quieren transformar de una economía amarilla-naranja a una economía verde, de un modelo muy centralizado en la capital a un modelo más descentralizado. Como veis, cada uno de estos puntos serían los polos de desarrollo económico que quieren desarrollar y lo quieren hacer a través de clústeres. Estos son los clústeres que quieren potenciar. Bueno, este es un ejemplo de, obviamente, de un plan que se ha hecho con los clústeres, con unas miras muy altas para los clústeres, ¿no? En el centro de toda la estrategia territorial. Bueno, no sé, aquí lo dejo por si os sirve de referencia y lo podéis utilizar para, a veces, pues para compartir también con los encargados de la política pública, ¿no? Pues ideas y vosotros que estáis muy bien posicionados en vuestras regiones, siempre viene bien tener ejemplos de otros lugares de cómo se está intentando hacer esto de subir en la agenda política de desarrollo territorial en los clústeres. Y nosotros también desde TCI vamos a organizar un workshop, un seminario de políticas públicas. Empezamos el año pasado con el primero en Bilbao, este año va a ser en Barcelona y juntos pues queremos ver cómo debe ser ese apoyo institucional que debemos dar a los clústeres, hacia dónde deben ir los esfuerzos, si es más para mejorar un tipo de actividades u otras, en fin, pensando un poco más en el marco de apoyo a los clústeres, bueno, desde la política o desde los programas de clústeres. Voy por el 7 aquí, ya el último es el 8. El siguiente es, pues, dar más evidencia del impacto y intentar expandir el efecto de los clústeres, ¿no? Más allá de lo que es el grupo o el núcleo central del clúster, sino, bueno, pues cada vez a más empresas, a más beneficiados, digamos, de este efecto clúster. Y aquí, primero, una parte, hemos publicado esta guía de evaluación de clústeres para el aprendizaje, que es el resultado de 10 años de trabajo del grupo de evaluación de TCI. Para todos aquellos que estéis trabajando temas de evaluación o que queráis ver cómo otras regiones y otros clústeres están llevando a cabo su evaluación, pues es una buena referencia. Os invito a que la descarguéis en nuestra web y ahí, bueno, tenéis otras publicaciones que aprovecho aquí para recordaros si fuera de vuestro interés. Y me gusta a mí este ejemplo de Flanders que se llama, bueno, hicieron esta campaña, Yes, Together We Can, sí, juntos podemos, mejorando el famoso eslogan de Obama de si se puede, pues sí, juntos se puede. Y son una serie de vídeos cortos donde cada directora de clúster presenta su clúster y cómo está contribuyendo al bienestar de la región y a mejorar la capacidad de sus empresas. Y me parece una manera muy bonita de evidenciar cuál es los beneficios de los clústeres, ¿no? Y muy potente de presentar la región, ¿no? Esta es la región de Flanders y esto es lo que hacemos con los clústeres. Bueno, como una idea de cómo mejorar esto de presentar el impacto de los clústeres. Y el reto número 8, pues parece que todo lo que he dicho hasta ahora está en los hombros del clúster o de la organización clúster, ¿no? Y seguramente también tenemos que, para crear más impacto, retar más a los socios de los clústeres, ¿no? A los miembros del clúster a que sean más innovadores, a que mejoren sus prácticas empresariales, a que doblen el impacto, ¿no? Que creen más empleo, en fin, también ver un poco cuál es el rol de clúster en esto de animar un poco a las empresas a que mejoren sus resultados. Y aquí os lo dejo. Bueno, quería anunciaros también que el próximo 24 o 25 de agosto va a ser el próximo Congreso Latinoamericano de Clústeres en Córdoba, en Argentina.
organizado por Córdoba Acelera, que es una entidad municipal que está apoyando 5 nuevos clústeres de creación en la ciudad de Córdoba. Y va a ser un evento gratuito, así que yo creo que es una oportunidad muy interesante para todos los que queráis participar. Presentar vuestro trabajo también. Sabéis que siempre en TCI hacemos un llamado de propuestas para presentar ideas que luego hacen parte del programa. Y bueno, es el punto de encuentro de todos los socios de TCI en Latinoamérica y una oportunidad, yo creo, interesante para conocer otro ecosistema clúster y para conectarse con todos los profesionales clúster de nuestra red. Y como no, la conferencia global, que este año va a ser en Islandia, en Reykjavik, y a la que también estáis invitados. El registro va a abrir dentro de poco. Estáis en noviembre, del 7 al 9 de noviembre. Aquí os lo dejo, lo que necesitéis, podéis contactarme, ya sabéis que estoy siempre a disposición. Y voy a recuperaros por aquí, porque me imagino que habrá preguntas, comentarios, todo lo que necesitéis, pues aquí estoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá. José Luis. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo Mm, estás? bueno, te saluda José Luis Vargas, director de la estrategia Clúster de Cámara de Comercio de Bucaramanga. Encantada. Digamos que mi pregunta orientada a, tú estabas poniendo el ejemplo del clúster de Querétaro, y digamos que ese desafío de liderar toda una agenda regional. No sé si por lo menos nosotros aquí, pues digamos que el clúster es demasiado empresarial. Obviamente sí partimos de políticas públicas y nos acondicionamos y demás, pero digamos que ellos cómo manejaron el no pues, salirse un tanto del portafolio, qué retos tuvieron y que sobre todo hay muchos empresarios que son reacios sí, a participar de agendas que sean, digamos, con un título o con un tema muy público, porque ellos Mm. dicen, no, como es tan público, eso en últimas no me va a terminar beneficiando directamente. Entonces, digamos que ellos, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo motivaron a los empresarios para que pues se pusieran ahí también como la camisa y dijeran, sí, participamos en esta agenda y en esta construcción? Ya, sí, ya te entiendo. A ver, yo creo que es verdad que parten de un esquema de trabajo diferente del de ustedes, ¿no? Yo creo que para Colombia está muy marcado el tema de que los clústeres dan servicio a los empresarios porque son muchas veces parte de una cámara y la cámara viene con esa mentalidad, ¿no? Entonces la cámara da servicio y los empresarios, digamos, ni siquiera pagan el fee, ¿no? Muchas veces no pagan un fee, o sea, esto viene como ya por la aportación que dan por otro lado a la cámara o lo que sea. Entonces, yo creo que es difícil para vosotros y hay que romper de alguna manera esa forma de pensar del empresario. Tiene que ver mucho con la cultura organizativa que se establece en el clúster. Y esto, yo siempre digo, los empresarios tienen que ver, ser parte del clúster es como que tú te bajas una aplicación para hacer ejercicio, te apuntas al gimnasio. Este es el primer paso. Y luego, depende de lo que tú te ejercites, vas a conseguir más o menos. Pero no vas a cambiar de forma física si tú no haces el ejercicio. O sea, esta es un poco la mentalidad que hay que inculcarles a las empresas, que yo sé que no es fácil, ¿eh? Yo lo digo desde aquí y, y la pantalla lo aguanta todo, pero luego hay que batirse ahí el cobre con los empresarios. Pero es esta cosa de que ellos tienen que ver, primero, que tienen que decidir ellos la estrategia y hay que apostarle en la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo más importante?
porque a lo mejor lo que les decimos desde el equipo clúster, pues realmente a ellos no les está llegando, ¿no? O sea, no es una cuestión prioritaria, hay que darse cuenta que las empresas también, primero, tienen un tiempo limitado, o sea, que no están ahí todo el día dedicadas al clúster. El poco tiempo que tienen lo tienen que dedicar muy eficientemente. Entonces, bueno, es diseñar, yo creo, una serie de actividades que para ellos sea muy innovadora. Yo creo que también esto es clave, que sea muy de tendencia y que les permita posicionarse en una manera de liderazgo de alguna manera, ¿no? O sea, que realmente sea una actividad rompedora, pues por ejemplo, en este caso, la junta directiva de este clúster a mí me parece magnífica, ¿no? Son de los que animan a otros empresarios a participar, son los que defienden el clúster, no tienen mucho apoyo público tampoco, o sea que no es que sea un clúster financiado por el sistema público, es más bien privado. Y lo que sí hacen es decidir muy bien, priorizar muy bien en qué áreas van a trabajar el clúster. De manera que hay cosas que han dejado de hacer, que yo creo que eso también es importante, para apostar por otras nuevas. Entonces, estas nuevas las ha definido la Junta Directiva y hay 1, 2, 3 proyectos dentro de este área de descarbonización y de liderazgo de esa agenda que eran claves para el clúster, pues porque tiene que ver con la electromovilidad, por ejemplo, con un cambio en las empresas del clúster y todo esto es lo que les ha enganchado a plantear esto más. Mucho liderazgo también del director de clúster, ahí te digo que es una persona muy influyente o con, bueno, pues tiene igual 15 o más años de experiencia, o sea que no es alguien que acaba de llegar al sector y que puede también hacer unos proyectos de este tipo, ¿no? O sea que también hay que mirar un poco la capacidad interna del clúster que ha podido hacer esto. Pero ha supuesto una vía de financiación nueva para el clúster. O sea, le están lloviendo recursos ahora para este tema gracias a este tipo de proyectos. Y luego tuvo además, yo sé, porque me lo ha contado el director del clúster, que el resto de clústeres lo miraban un poco mal, ¿no? Como, ¿por qué a ti sí y a mí no? Porque aquí todos queremos hacer este tipo de proyectos. Y lo que hizo él fue sumarlos. Bueno, pues hagámoslo entre todos, ¿no? Yo no digo, mi clúster ha empezado, pero hagámoslo entre todos. Entonces, abrieron y vieron cómo podíamos esto replicarlo en diferentes clústeres de diferentes sectores. Y ahí se abrió pues otra ventana de colaboración cross-cluster con otros clústeres para organizar nuevos proyectos. Así que todo suma, ¿no? Pero ¿cómo se hizo la priorización? Pues desde la junta directiva y con el director del clúster, bueno, moviendo hilos muy hábilmente, diría yo también. No sé si esto contesta tu pregunta. Sí, completamente. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta más? Daisy. ¿Alguna pregunta que quieran hacerle a Patricia antes de que terminemos esta sesión el día de hoy? Bueno, pues Patricia, hoy estamos un poco tímidos. Debe ser el frío que está haciendo. Bueno, mentiras, ahí va. ¿Tienes fresquito? Somos de varias Bueno. regiones. Muy bien, Daisy. Pero pues bueno, si no hay más preguntas, igual Patricia, vamos a tomarnos el atrevimiento de compartir tu correo, claro, tus datos de contacto, seguramente claro. para que puedan hacer ese relacionamiento de una manera más particular y seguramente ahí van a salir varias inquietudes, varios comentarios, varias necesidades de conversación contigo. Muchísimas gracias, Patricia, por acompañarnos en esta sesión y pues a los que nos acompañan también, a los participantes, muchas gracias por estar en este tiempo, por dedicarnos estos minutos.
Ah, mira, Han salido tenemos todos. la mano levantada de Rosalía. Antes de cerrar. Compartimos la presentación, claro que sí, sí, sí. Yo ahora se la envío aquí a Daisy y que os la haga llegar por el canal habitual. Rosalía, creo que tenías la mano levantada. ¿Nos escuchas, Rosalía? Seguramente se le activó. Pero bueno, muchísimas gracias nuevamente, Patricia, y bueno, quedamos en contacto. Seguramente, como te decía, ahora que compartamos tus datos de contacto y varias personas se van a estar comunicando contigo. Muchas Claro gracias, que sí. Patricia. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, que esté Tengan muy todos bien. un Buena excelente tarde. día. Venga, muchas gracias. Gracias. Que la